Don Javier Ortega ¿Qué tal? Smith, ¿Cómo estamos? secretario general de Vox, dígame, ¿qué le parece a usted esto? Pues me parece una aberración desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista político. Jurídico es una aberración porque conculca el derecho fundamental a poderse expresar en libertad en el idioma que uno crea conveniente. Además, es contrario a la Constitución, que reconoce el derecho a poder hablar español y el deber a conocer la lengua española. Y además, incluso desde un punto de vista del lugar en el que se estaba llevando esto a cabo, en las Islas Baleares, encima es doblemente una aberración, porque la imposición de hablar catalán, el pancatalanismo, está siendo a base de cargarse el mallorquín, el menorquín y el ibicenco, que han sido desplazados. Algo parecido a lo que ocurre en Valencia con el valenciano. Parece que esta teoría de extender, ¿no?, las ansias expansionistas del catalán consiste en arrasar, ellos que dicen que defienden la cultura, en arrasar cualquier otra lengua que pudiera haber o cualquier otra expresión. Es intolerable, esto debería ser motivo de una actuación por parte del gobierno, pero claro, tenemos un gobierno que no protege a los españoles. Debería dejarse bien claro que esto es exactamente igual que la protección que debe tener un trabajador por cualquier otro posible acoso en su trabajo, bien sea por motivos ideológicos, por motivos de raza o por motivos de orientación sexual. Esto es exactamente lo mismo, es pretender acosar y además haciéndolo mediante la presión en las redes sociales para darle mayor difusión y mayor presión a este trabajador y a la empresa. ¿Cuál debería ser la respuesta? Pues hombre, debería ser la respuesta igual a la que hizo la compañía aérea Air Berlin cuando algunos dijeron que le iban a retirar o que no recomendaban viajar en esta compañía porque se hacían los anuncios también en español y no solamente en catalán, y la contestación de la empresa fue decir no solo no lo vamos a retirar, sino que lo vamos a mantener y demás. Es decir, una posición de dignidad y firmeza por parte de la empresa. Aquí debería ser de apoyo absoluto a este trabajador y dejar bien claro que no van a aceptar la más mínima presión. Y si hubiera algún tipo de represalia empresarial, ahí deberían actuar inmediatamente los poderes públicos mediante las denuncias correspondientes. Javier, es que esto que es una triste anécdota, sí, se ha tolerado por todos aquellos partidos que han apoyado las llamadas leyes de, entre comillas, normalización lingüística, que no son más que leyes de anormalización lingüística, de imposición del idioma. Y esto tenemos que recordarlo, porque hay algunos que siguen pensando que esto es una cosa que viene de algunos grupos, de Esquerra Republicana, de los partidos secesionistas, etcétera. No, que no se confundan. La primera de las normas, de las leyes que han amparado esto, fue en Galicia y fue del Partido Popular, de Manuel Fraga, y luego fue apoyada también en Valencia, y luego fue apoyada también en Barcelona, en Cataluña, y fue apoyada en el País Vasco. De esto tienen la culpa todos aquellos partidos que han aceptado esta imposición lingüística mediante la ley. Por tanto, el Partido Popular, el Partido Socialista, son los que le han permitido, no recurriendo a todas estas normas, sino derogándolas para que estas cosas no puedan ocurrir. Yo vengo de un campus de verano ahora, del primer campus de verano de Vox que hemos hecho en Asturias, en Cudillero, y la verdad es que ha sido muy interesante porque hemos tenido una importante participación de alumnos, unos 60 alumnos que se han inscrito de toda España para participar en talleres donde hemos hablado de las cosas importantes, de lo que de verdad debe preocuparnos a todos los españoles. Por ejemplo, para formarse bien en los impuestos, para saber cómo nos están engañando con la fiscalidad en España, comparativamente con lo que se gasta en otros países, para hablar de la deuda pública, para hablar de los modelos de contratación, para hablar de las pensiones, para hablar de la amenaza del yihadismo, para hablar de la reforma constitucional, talleres donde hemos enseñado a los afiliados y a los simpatizantes a técnicas de autoestima, técnicas de oratoria, técnicas de dirigirse en público, de organizar, en fin, todo lo que es necesario para los que queremos combatir con las ideas y con las mejores armas en política los retos a los que se enfrenta España. Y la verdad es que ha sido muy agradable. También ha habido tiempo para hacer turismo, para recorrer Luarca, Avilés, el puerto de Vega, es decir, disfrutar realmente de unos días en compañía, y hemos salido muy satisfechos, y el próximo año lo vamos a hacer en Almería, porque creemos que es importante, que a la política hay que ir bien preparados y hay que ir bien pertrechados, ¿no? No sé si con gafas y con gorra como en la foto, pero sí con argumentos y con solidez política.
Don Javier Ortega, ¿qué te parece? Me parece en primer lugar que esto no es otra cosa que volver a sacar el ideario y los objetivos de la banda terrorista ETA. Por esto asesinó la ETA a más de 900 personas. Por esto murieron muchos españoles y por esto se dejaron la piel muchos policías nacionales y guardias civiles, precisamente para no claudicar el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho dice que los terroristas tienen que ser juzgados, encarcelados y en prisión. Todo lo que sea que un partido político se atreva a exigir o desde el gobierno de la nación a concederles cualquier beneficio que suponga o el acercamiento de presos mediante condición política o la liberación de los presos no es otra cosa que darle una victoria a los asesinos de la banda terrorista. Así que esto lo diga el PNV, que durante toda su existencia no ha hecho otra cosa más que favorecer o aprovecharse de las acciones terroristas de la ETA, es algo que no debe sorprendernos. Lo que sería terrorífico es que el gobierno de la nación aceptase cualquier tipo de chantaje, como ya ha habido cesiones en estas cuestiones con relación a los presos políticos, entre otras con su liberación aceptando la derogación de la doctrina Parot. Es decir, esto no es más, y lo tiene que saber la gente, que una de las exigencias por las que mataba ETA, que es la de la liberación de los presos y la de que no son presos, que son delincuentes terroristas, que son asesinos, que no son presos que no políticos. Son presos políticos. No están en la cárcel por sus ideas, sino por sus actos, y sus actos son terroristas. Son asesinos, cómplices y terroristas. Y ya digo, es una de las reivindicaciones de la alternativa CAS, de las exigencias de la banda. Pues yo lo que opino, Javier, es que todo esto que estamos viviendo desde el 20 de diciembre y ahora desde el 26J lleva a la inmensa mayoría de los españoles a pensar que esto es inevitable. Quiero decir, a pensar que bueno, esta cantidad de negociaciones por las que se tiene que pasar quien pretende formar gobierno son inevitables, que no queda otra, que es el juego de la democracia, que al final es el mal menor. Y yo quiero trasladarles de que esto no es así, que esto es una gran mentira. Si en España hubieran tenido los distintos gobiernos que han tenido la posibilidad legislativa de hacerlo, en concreto el último del Partido Popular con mayoría absoluta, pero también lo tuvo el Partido Socialista, hubieran tenido la valentía democrática de haber reformado la ley orgánica del régimen electoral general, en la dirección que proponemos desde Vox, que es hacer la elección directa del presidente de gobierno, mediante unas elecciones de circunscripción única de toda España, nos ahorraríamos este chantaje, y perdonen que lo utilice ese término, pero es que es así, es el chantaje de la negociación. Porque mire usted, o miren ustedes, lo que ocurre en España es que un pequeño partido, sea Coalición Canaria, sea el PNV, sea Convergencia Unión, o sea el que sea, que haya sacado un porcentaje mínimo en las elecciones, puede estar condicionando en esa negociación nada menos que la conformación o no de gobierno. El que se tengan que repetir o no unas elecciones, el que ese gobierno tenga que dejar, por ejemplo, el 80% de su programa porque el que le va a dar el apoyo le ha dicho que no se va a hacer así. Es decir, una sola reforma de una ley orgánica. Eso es lo que nos ha llevado a donde estamos. Exactamente. Entonces, una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que dijera: los españoles votamos, y si es necesario a una segunda vuelta entre los dos candidatos que saquen mayor número de votos, en una segunda vuelta se elige al presidente del gobierno. Y en unas segundas elecciones, que sean las propiamente legislativas, se conforme la Cámara Legislativa. ¿Y con esto qué estaríamos haciendo? Pues no estaríamos haciendo otra cosa que cumplir la Constitución, cuando habla de la necesidad de la división de poderes, es decir, que el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial sean realmente poderes independientes y que no esté sometido, como ocurre actualmente, desde la mismísima conformación del Poder Ejecutivo, sometido a todos estos pactos donde al final las minorías están controlando la voluntad de la inmensa mayoría de los españoles, como nos ha pasado en estos 30 años, donde Convergencia y Unión y el PNV han condicionado a los dos grandes partidos, PP y PSOE. Por tanto, yo resumo esto: si hay una forma de solucionar esto, tener la voluntad democrática de reformar la ley electoral para que tenga una verdadera representatividad y una verdadera proporcionalidad, con elección directa del presidente de gobierno y, de paso añado, también de los alcaldes, etcétera, etcétera. Ciudadanos nació vendiendo la imagen electoral de ser la renovación en la política, la cara amable, la cara simpática, de ser un voto útil frente a los viejos partidos del sistema. Ya pudimos ver cómo Ciudadanos le daba su apoyo a ese joven y renovado Partido Socialista que lleva 30 años gobernando como
dice el Coletas, como la casta más repugnante en Andalucía, con el mayor clientelismo. Vimos como luego vino a Madrid a hacer lo mismo con el Partido Popular, de lo cual pues cada parroquia se alegraría de lo suyo. Pero es que ahora hemos visto a raíz de estas elecciones que se ha convertido en la alternativa a la nada, es decir, al final Ciudadanos no va a servir para conformar gobierno y por tanto parece que toda esa renovación ya tenía una fuga importante de votos, se va a quedar en la nada, en la sonrisa y en las buenas intenciones, pero claro, es que una de dos, o te posicionas frente a los grandes partidos o no te dedicas a hacer, como hizo después del 20D, a firmar pactos con el Partido Socialista, bueno, porque al final, si no les eres necesario, te van a apartar. Entonces yo no sé el papel de Ciudadanos que va a quedar de todo esto, me temo que va a ser muy poco relevante para la aplicación de lo que ellos han prometido, de la renovación de la vida española. Parte de lo chabacano de la expresión, sí, y la expresión es demuestra el pésimo nivel político que hay en España. Era una escuela de verano hablar de esa forma y además con esa... Bueno, eso demuestra que en definitiva no existe un contenido político de altura, porque si vas a una universidad y más una universidad de verano, pues hombre, debes ir a aportar conocimientos de cierta altura intelectual y demostrar que al menos si eres un profesor universitario, pues sabes hablar, ¿no? Pero ¿qué podemos esperar de los amigos de los chavistas, de los amigos de los bolivarianos, de los comunistas? ¿Qué podemos esperar de los amigos de los iraníes? Pues nada, chabacanería, bajo nivel y chulería. Se ha convertido la política y cada vez desgraciadamente va más a ya no la chabacanería a la que nos referíamos antes, sino a unos plenos populares y juicios populares donde el insulto, donde la amenaza, bueno, algo que desgraciadamente estábamos acostumbrados en algunas partes de España, en el País Vasco, con los plenos, con la amenaza de los de Herri Batasuna y los testaferros y los proterroristas, pero ahora parece que eso de amenazar, ¿no?, al que piensa distinto, pues se extiende, porque estos podemitas al final pues creen que están en Venezuela o en Cuba o en Irán, donde a la oposición o al que piensa distinto primero se le amedrenta, después se le amenaza, después se le agrede y terminarán pidiendo la cabeza de cada uno que piense distinto, ¿no? Pero claro, hemos llegado a esto porque algunos han querido que lleguemos a esto y yo no me cansaré de decirlo cuando me hablan de lo que significa Podemos y de los riesgos que significan para la libertad y la democracia. Yo siempre repito lo mismo: ¿quiénes les han dado la opción a estar en todas las televisiones durante 2 años? ¿Quiénes les han ayudado con financiación a través de financiar a todas las asociaciones, como ocurrió con el Ayuntamiento de Madrid, a las asociaciones que luego han conformado Podemos, etcétera? ¿Quién les ha dado alas para debilitar al Partido Socialista? Pues los mismos que ahora tienen que sufrir desde el Partido Popular en la oposición todo este tipo de amenazas. Entonces, cuando se alimenta un lobo, uno no tiene que extrañarse de que luego le muerda. Don Javier, le despido ya, le agradezco mucho su compañía y sus Javier. Comentarios hoy, inestimables comentarios.